Jóvenes, recuerden tener siempre a la mano todos sus materiales necesarios. Vamos a comenzar. Progresión 9, el contexto global de la Revolución Mexicana. Aquí vamos a hablar del contexto global, vamos a ir desde la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial hay que recordar que va de 1914 a 1918, ¿vale? Hobsbawm divide el siglo XX en tres etapas. Este historiador nos dice que existe el periodo de catástrofes que se da de 1914 a 1945, marcado por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y luego viene la Edad de Oro, que se da del 45 al 73, con gran crecimiento económico y una transformación social. Luego viene la Era de la Crisis desde los años 70, en lo que es la inestabilidad y el colapso en varias regiones. La Primera Guerra Mundial significó el fin de la civilización occidental del siglo XIX, caracterizada por ser capitalista, por ser liberal, burguesa y destacada en avances científicos, educativos y materiales. Vamos a ver los antecedentes. El siglo XIX fue el siglo del nacionalismo y de los estados nacionales, que se fueron expandiendo de relaciones globales, hubo un dominio europeo sin precedentes y hubo una adopción mundial de su cultura. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Europa ejerció poder militar, hubo mucha influencia económica y un modelo cultural con Inglaterra y con Francia a la cabeza. Entonces Estados Unidos emergió como extensión de Occidente, convirtiéndose en 1913 en el mayor o en la mayor economía a nivel mundial. Entonces, a inicios del siglo XX, casi toda África estaba ya colonizada también. El Imperio Británico dominaba el comercio, aunque su hegemonía era desafiada por Alemania, por Japón y Estados Unidos. Entonces, Alemania, tras unificarse en 1871, creció industrialmente y militarmente hablando, compitiendo en la carrera armamentista. ¿Qué pasa? Que llegan las guerras de los Balcanes, que se dan en 1912 a 1913, donde ahí se debilitaron al Imperio Otomano y fortalecieron a Serbia, aumentando su rivalidad con Austria-Hungría. Entonces, el asesinato del archiduque Francisco Fernando por el nacionalista serbio Gabriel Príncipe fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Desarrollo de la guerra. La Primera Guerra Mundial se enfrentó a la Triple Entente, es decir, Francia, Inglaterra y Rusia, contra las potencias centrales, que eran Alemania y Austria-Hungría, sumándose después más países a ambos bandos, que fue el conflicto global con la participación de tropas coloniales y de potencias extraeuropeas como Estados Unidos y Japón. En el frente occidental, Alemania avanzó por Bélgica hacia lo que fue Francia, pero fue detenida en la primera batalla del mar. Se estableció una guerra de trincheras que fue estática y que fue sangrienta, con batallas como Verdún y el Somme, que dejaron millones de bajas sin cambios territoriales significativos en este sentido. Entonces, en el mar, aunque los aliados controlaban los océanos, la guerra naval estuvo marcada por el uso de submarinos alemanes que casi estrangularon a Gran Bretaña en 1917, provocando la entrada de Estados Unidos en la guerra. Hubo bastantes innovaciones en materia tecnológica, como tanques, gas tóxico, que era ineficaz y era muy repudiado, y bombardeos aéreos experimentales. En el frente oriental, las potencias centrales derrotaron repetidamente a Rusia, obligándola a firmar la paz de Brest-Litovsk en 1918. Hacer grandes territorios, lo que permitió a Alemania concentrar sus fuerzas en el oeste y lanzar una ofensiva hacia París. Aquí vamos a ver la entrada de Estados Unidos a la guerra. Si bien en enero de 1917 el ministro alemán Arthur Zimmermann envió un telegrama a su embajador en México proponiendo una alianza contra Estados Unidos, ofreciendo apoyo para que México recuperara los territorios perdidos en el siglo XIX. Y el presidente Venustiano Carranza rechazó la propuesta y mantuvo la neutralidad. Básicamente, nosotros no nos vamos a meter en problemas, métanse ustedes, nosotros vamos a irnos por ser neutrales. Al conocer el plan, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania el 2 de abril de 1917. Luego vamos al fin de la guerra. La entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial dio a los aliados recursos tanto militares como humanos que fueron decisivos y que permitieron expulsar a Alemania del frente occidental. Entonces las potencias centrales comenzaron a rendirse. Aquí estaba Bulgaria, el Imperio Otomano primero, Austria-Hungría el 3 de noviembre de 1918 y Alemania el 11 de noviembre. Surge con esto el Tratado de Versalles en 1919, que puso fin a la guerra con Alemania, responsabilizándola por completo del conflicto, imponiéndole duras condiciones. Y otros tratados repartieron territorios de los países derrotados: Saint-Germain, Austria, Trianon, Hungría, Neuilly, Bulgaria, Sevres, Imperio Otomano.
Se creó también al mismo tiempo lo que denominamos la fallida Sociedad de las Naciones para resolver conflictos pacíficamente, aunque Estados Unidos no se unió, que era muy importante que se hubiese unido, y la guerra dejó unos 10 millones de muertos con grandes pérdidas para Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, por eso se le denomina la fallida Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, porque no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Aquí también vamos a ver la Revolución Rusa que tuvo un impacto importante. Si bien a finales de los años 80 colapsó el orden mundial surgido tras la Revolución Rusa del 17, el cual había marcado la visión de la economía industrial moderna en términos opuestos, capitalismo, economía no soviética, socialismo, modelo de la URSS, como sistemas excluyentes unos de otros. Aquí llega la Revolución de 1905 porque se da la explotación y la miseria en Rusia, la cual llevaron a una protesta pacífica en San Petersburgo que terminó en la masacre del Domingo Sangriento. Si bien las manifestaciones y todas esas huelgas que derivaron en la creación del primer soviet y una asamblea nacional que propuso ciertas reformas como la Duma, un consejo de ministros y reconocimiento de partidos políticos. La división entre opositores, especialmente por el rechazo bolchevique, permitió al zarismo reprimir el movimiento y encarcelar líderes, aunque sofocada, pues la revolución dejó un fuerte descontento social que, agravado por la Primera Guerra Mundial, acercó al país a un nuevo estallido en este sentido. Revoluciones de febrero y de marzo. En marzo del 17, una manifestación por el Día de la Mujer y una huelga en la fábrica Putilov desencadenaron motines en Petrogrado. Las tropas se unieron a los obreros y el zar Nicolás II vino a abdicar, instaurándose un gobierno provisional dirigido por el príncipe Lev y Kerensky. Sin embargo, las demandas obreras no se estaban cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Rusia seguía en la Primera Guerra Mundial y el ejército se negó a luchar. Tras el fallido intento golpista de Kornilov, los bolcheviques ganaron mayoría en los soviets, mientras que el gobierno perdió autoridad y los obreros, campesinos y soldados se empezaban a radicalizar y tenían mucha desobediencia en cuanto a órdenes y estaban tomando tierras en ese sentido. Revolución de Octubre, porque en 1917 Lenin regresó a Rusia con su tesis de abril, exigiendo todo el poder para los soviets. Durante el verano, los bolcheviques ganaron fuerza en las principales ciudades y en el ejército, mientras el gobierno provisional se iba debilitando. El 25 de octubre de ese mismo año, en la Revolución de Octubre, tomaron puntos estratégicos sin que hubiese resistencia y el 7 de noviembre ocuparon el Palacio de Invierno disolviendo el gobierno. ¿Qué hizo Lenin? Pues se asumió como presidente del Consejo de Comisionarios del Pueblo, declaró las tierras propiedad del Estado y fundó la República Socialista Soviética de Rusia. Entonces, su primera medida fue firmar el Tratado de Brest-Litovsk en 1918, retirando a Rusia de la Primera Guerra Mundial, aunque con grandes pérdidas territoriales también al mismo tiempo en este sentido. Civil y el triunfo de la revolución. Entre 1918 y el 20 estalló en Rusia una guerra civil entre los bolcheviques, que era el ejército rojo dirigido por Trotsky, y el ejército blanco anticomunista apoyado por potencias aliadas con tropas extranjeras. Aunque los blancos lograron cercar a la Rusia soviética, su desorganización, que no tenían tampoco apoyo, facilitaron la victoria bolchevique. ¿Qué pasa? Que en 1922 Lenin se viene a consolidar como líder de la URSS, que se mantuvo unida gracias a qué? En primera instancia, por un partido comunista centralizado y que era disciplinado. En segunda instancia, el papel del régimen como único capaz de preservar la unidad de Rusia. Y el tercer punto importante, el respaldo campesino que veía en los bolcheviques la garantía de conservar la tierra. Entonces, la Revolución Rusa inspiró huelgas y protestas en Europa, pero el bloque occidental frenó su expansión y promoviendo el nacionalismo, 14 puntos de Wilson y la creación de pequeños estados en ese sentido. Y bueno, chicos, hasta aquí vamos a llegar esta semana. Que tengan un excelente día. Hasta luego.